vez más nos alegramos de poder estar en contacto con ustedes. Y de manera personal siempre me gusta decir que es una oportunidad donde podemos detenernos un poco de los afanes, las situaciones que nos embargan y poder hablar de manera concisa, clara, poder expresar algunas cosas que Dios nos dice son necesarias para nuestra convivencia, nuestra interrelación personal y sobre todo para nosotros captar y practicar lo que es la verdad. En el año 2016 el mundo fue impactado con la noticia de que a partir de ese año el mundo empezaría a ser un mundo o debía ser reconocido como un mundo post-verdad. Y eso significa que lo que antes entendíamos como verdad ya no tendría esa vigencia, que la verdad tomaría tonalidades, serían matices partiendo de lo que cada uno piensa que es su verdad. Eso quiere decir negación absoluta de la verdad absoluta. Por lo tanto, hemos entrado en una especie de caos en cuanto a lo que es verdad. Le damos importancia a lo que entendemos que debe ser y a las otras cosas no le damos importancia. Y algunos indicadores de que esto ha estado pasando y creciendo, aumentado, es lo que pudiéramos llamar, solamente voy a tocar 2 puntos, inoculación sistemática, programada, de la inversión de la historia. Hay una tendencia a negar lo que es la historia, lo que realmente es la historia. Independientemente de que la historia tenga matices que quizás fueron manipulados, que un historiador pusiera algo que no debía ser, regularmente los hechos que han ocurrido deben tener vigencia por su realidad, porque existieron, porque son así. Cuando esto ocurre, entramos inmediatamente a una realidad que es mitológica. Cada uno dirá lo que le parece. Cada uno entenderá que debe defender su propia verdad. Y se niegan hechos que necesitamos tener porque nuestra naturaleza humana nos llama a estar cimentados en la verdad y a desechar lo que no es eso. En segundo lugar, otro indicador de que ese mundo posverdad está caminando es promover la idea de que las verdades todas son válidas. Mire, hace unos años se hizo una encuesta en Estados Unidos con jóvenes, entre jóvenes, regularmente universitarios, y se les preguntó qué ellos pensaban acerca del Holocausto, porque una de las cosas que históricamente se está negando es que eso ocurrió. Ante evidencias que no pueden ser negadas, se está diciendo que no ocurrió. Y se hizo esa encuesta en universidades norteamericanas y la mayor parte de los jóvenes respondieron de esta manera a la pregunta que se les hizo. La pregunta fue, ¿qué piensas tú del Holocausto? ¿Qué piensas tú de lo que Hitler hizo, de la forma en que lo hizo? Y respondieron, bueno, eso es relativo, porque depende de lo que pensaba Hitler y de las razones que tenía para hacerlo. Cuando generaciones piensan de esa manera, estamos todos en peligro, muy peligroso, porque la historia que no nos enseña nos lleva a repetir los errores. Y en este punto en que estamos es necesario entender, paradójicamente, enseñamos una cosa pero no otra, pero esto del Holocausto es necesario entender un poquito que justamente el hombre encargado de la propaganda, conocido como Joseph Goebbels, es un hombre que dijo, y cito su frase, porque ha recorrido desde ese tiempo alrededor del mundo. Él decía, miente, miente, miente que algo quedará. Y cuando más grande sea la mentira, más gente la creerá. Horroroso, patético, pero así ha sido. Nos mienten y pocas veces entendemos que eso tiene hay un proyecto y se desarrolla en base a si la gente escucha la mentira continuamente, va a terminar creyendo la mentira y va a desechar la verdad. Por eso estamos en este mundo posverdad. Y este día, de manera especial, hemos invitado a una persona muy especial también, y es Su Excelencia, el embajador. Siempre me va voy a tener que buscar ayuda para pronunciar el nombre. A ver si lo digo bien. Raslan Abu Rukum. Abu Rukum, sí, Bien, exacto, está bien, exacto, bien. muy bien. Entonces,
esta persona que tenemos aquí nos va a hablar de cosas muy interesantes y ahorita cuando volvamos voy a dar un poquito su semblanza para que nuestros amigos televidentes puedan saber un poco más de quién nos va a hablar la verdad hoy. Ahora regresamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Su Excelencia, embajador plenipotenciario del Estado de Israel ante República Dominicana, le damos mucha, realmente es muy grato tenerlo aquí. Ya nos habíamos visto en otras ocasiones y he entendido, y esta es mi opinión personal, que usted es una persona no solo capacitada, sino que tiene algo que falta mucho en este tiempo, que es poder conectar genuinamente con las personas. Tiene la capacidad de escuchar y tiene la capacidad de poder expresar lo que es, lo que debe ser. Así que le damos una grata y cordial bienvenida. Muchas gracias, pastora, amiga, por esta oportunidad y siempre por todas las oportunidades que tuvimos y hablamos y hacemos aquí en República Dominicana. Siempre mi placer hablar sobre la situación en Israel y también sobre la cooperación entre Israel y República Dominicana. Para mí personal es muy importante siempre fortalecer las relaciones, no solo entre los gobiernos de Israel y gobiernos de República Dominicana, pero también con el pueblo. Porque para mí, yo llegué aquí en el país en agosto 2023 y en octubre 7, después de los ataques terroristas de Hamas, yo me sentí el cariño del pueblo dominicano con los israelíes y el apoyo y solidaridad con el pueblo israelí, y para mí como embajador de Israel fue muy, muy especial. Sí, llegaron en agosto y ya octubre explotó todo esto. O sea, ustedes estaban recién llegados aquí a República Dominicana, casi con pocos nexos, imagino. Sí, sí. Antes de llegar aquí, siempre en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Israel, preparamos un plano de trabajo con muchos proyectos. Y también yo llegué aquí con un plano muy claro de desarrollo y cooperación en muchos sectores en el país, pero los eventos en octubre cambió todo y entramos en guerra muy dura en 7 fronteras. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Por Israel, 2 años muy difíciles, muy complicados, pero el pueblo israelí muy resiliente. Y después de 2 años podemos decir que ganamos, pero desde este momento vivimos en una región muy complicada. Siempre hay cambios y desarrollos, a veces positivos, a veces no,
Hay desafíos muy grandes, temas de la seguridad, pero al mismo tiempo siempre buscamos oportunidades de paz con más países árabes en el Medio Oriente claro que hay movimientos radicales y ideologías muy radicales en la región y nuestra estrategia es siempre luchar contra ellos, pero también buscar oportunidades de paz con los otros países. Bien, de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Yo quiero, para que los televidentes puedan escuchar con atención y sepan que quien les está hablando no es una persona improvisada, sino que tiene experiencia en el área. Y mi intención, el deseo es que podamos escuchar y salgamos de este programa, de este tiempo, con una mayor comprensión de lo que está ocurriendo, no solo geopolíticamente, sino las cosas que llegan, las noticias, esta manipulación de la información que está haciendo daño en todas partes. Sí, Israel es un país pequeño, 10 millones de habitantes, como República Dominicana, pero nosotros demasiado en las noticias en el mundo. Lamentablemente la mayoría de las noticias negativas y conectado con la situación de guerra en los últimos 2 años, pero al mismo tiempo en Israel con la situación tuvimos o tenemos economía que funciona muy bueno, hay actividades sociales, hay vida casi normal en el país. Claro que los primeros días después del 7 de octubre, fue situación muy complicada y sentimos la amenaza de nuestra existencia. También, cuando hablamos sobre el 7 de octubre, no muchas personas saben en el mundo que en estos días, 7 de octubre, en 3, 4 días, nos sentimos amenaza de la existencia del Estado de Israel. Porque eso también cambió la mentalidad de Israel y entendimos que necesitamos terminar con las amenazas que vivimos por décadas. Y antes del 7 de octubre, por décadas, Irán, un país muy grande, 90 millones de personas, y no tenemos, el pueblo de Irán no es enemigo de Israel. Nosotros enemigos del régimen de ayatolás, régimen muy radical, porque por décadas este régimen apoyó y muchas organizaciones radicales en las fronteras y construyó también movimientos radicales en las fronteras de Israel. Podemos mencionar en el norte Irán construyó la organización de Hezbollah en Líbano y milicia terrorista que también destruyó la situación político-económica en Líbano, dentro de Líbano. Llegamos a un punto que esta milicia tiene casi de 100,000 soldados y 150,000 misiles. Este ejército más fuerte del ejército libanés. Y en el sur de Israel también apoyaron Hamas y Yihad Islámica también. Hamas también llegó a punto que tiene más de 40,000 soldados, miles y miles de misiles. Y antes del 7 de octubre nosotros siempre, hacemos cosas, atacamos cuando tuvimos la información de inteligencia sobre las actividades de las organizaciones en Siria también o en Líbano, pero también pedimos ayuda de la comunidad internacional, la ONU, en esta situación muy complicada, y sabemos que un día los proxies de Irán y Irán
van a atacar a Israel. Y esta fue la situación del 7 de octubre. Y después del 7 de octubre entendimos que no podemos continuar en esta situación. Necesitamos cambiar la situación. Y porque eso también tuvimos conflicto contra Hezbollah y destruimos la mayoría de las capacidades de Hezbollah. Y también la situación con Hezbollah cambió la situación en Siria. Y la situación geoestratégica cambió. Y en Israel, 5 o 6 días después del 7 de octubre, la vida regresó casi normal, la economía, las actividades sociales, vida política. Claro que tuvimos muchos soldados y también el caso de los secuestrados, que continuó por 2 años. Semana pasada recibimos el último secuestrado, pero la situación dentro de Israel fue casi normal. Bien, tenemos que hacer un corte, Su Excelencia, para poder hacer una pausa. Pero regresamos de inmediato con esto. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán glorioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande el número de ellos. Estamos entrevistando a Su Excelencia, el embajador del Estado de Israel en República Dominicana. Señor embajador, en su perfil se nos dice que usted es licenciado de Estudios en el Medio Oriente y Ciencias Políticas. Sí. Posee maestría en Relaciones Exteriores y que fue embajador adjunto en el Cairo, entre otras, y Nepal, Lisboa, Egipto. Me llamó mucho la atención porque una persona que haya estudiado, se haya especializado en estudios en el Medio Oriente, tiene una panorámica muy amplia, o debería tener, pienso yo, acerca del comportamiento, pensamiento, comportamiento, actitudes de los países que rodean Israel. Uh-huh. ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué es lo que llama la atención al vivir ahí, al palpar la realidad de ellos? ¿Cuál es la experiencia? Sí, mi experiencia en Egipto, Cairo, fue muy interesante, porque Egipto, país árabe más grande y más importante en el Medio Oriente o en el mundo árabe. Y también Egipto firmó acuerdo, primer país árabe que firmó acuerdo de paz con Israel en 1978. Y para mí fue experiencia impresionante. En el mundo árabe, muy interesante que cuando hablamos sobre relaciones entre Israel y naciones árabes, en la sociedad árabe cuando hablamos sobre temas políticos, hay grupos radicales como Hamas, como hermanos musulmanes, como Al-Qaeda, como ISIS, Daesh, y movimientos muy radicales que
comenzó, la ideología de todas las organizaciones comenzó en 1928 en Egipto, en Cairo. Y con esta ideología muy radical, Salafi en árabe es original, regresar de la origen. Y en esta ideología, los movimientos dicen que siempre necesitamos exportar o forzar todos a aceptar la religión musulmana y siempre nuestra ideología política establecer califato musulmán en Medio Oriente y también otros lugares en el mundo. Necesitamos regresar, por ejemplo, a Andalucía, en España y Portugal, y también en toda Europa, en todo el mundo. Esta es la ideología de los movimientos radicales. En el otro lado, hay grandes partes de la sociedad árabe moderados y quieren vivir en paz, quieren tener vida liberal y libertad de religión. En la historia de Medio Oriente también muy cultural, multicultural. Hay muchos cristianos. En Egipto, por ejemplo, casi 15 millones de la población musulmanes. En Siria, en Líbano, y sociedad muy cultural en los países árabes. Y por Israel siempre, en este momento, sabemos que necesitamos luchar contra las organizaciones radicales, pero también buscamos oportunidades de paz con los países o naciones moderados. Y la historia de Israel también muestra que en 78 firmamos acuerdo de paz con Egipto, después en 93 con Jordania, 4 años atrás firmamos acuerdo de paz con 4 países árabes y también en el futuro esperamos más oportunidades y para mí yo pienso que necesitamos trabajar conjunto con los países y naciones moderados en Medio Oriente, en todo el mundo, para eliminar los elementos radicales y la situación en Medio Oriente puede ser mejor para todos. Okay. El hecho de que haya una intención tan marcada de establecer califato en el mundo entero, sí, y que todo sea guiado por esto, no es al mismo tiempo una amenaza para todo el que no quiera creer de esa manera. Sí, claro. La ideología de Hamas y hermanos musulmanes fue amenaza es amenaza de los gobiernos de Egipto. En Egipto, por ejemplo, hermanos musulmanes es movimiento ilegal. Hoy en día. En Egipto. Ilegal, hoy en día. Y hay absurdo porque los movimientos tienen oficinas en Europa hoy en día, pero en Egipto es ilegal. Y sí, la amenaza muy grande, no solo por los judíos, no solo por Israel, pero también amenazas sobre los gobiernos y naciones moderados en el Medio Oriente, y también en Europa. Nosotros vimos hoy en día dentro de las comunidades musulmanes en Europa hay elementos radicales muy peligrosos. Y también aquí en América Latina, por ejemplo, Hezbollah y Irán fueron muy activos en el pasado, y hoy interesante también trabajar con redes de narcotráfico, narcos aquí en América Latina, y con el régimen en Venezuela y otros regímenes aquí en América Latina.
Sí, esta es la situación. Okay. Una de las cosas, señor embajador, es la acusación continua, permanente, de que Israel, esa tierra no es de Israel y que la ha ocupado. ¿Cuáles son las evidencias para decir eso y cuáles son las contraevidencias para decir que Israel, esa tierra le pertenece? Yo no soy judío. Usted sabe, yo soy diplomático druso israelí. Pero no podemos negar la conexión entre el pueblo judío con la tierra de Israel, que es de 3.000 años, y los judíos salieron, la expulsión de los judíos de 2.000 años atrás, y la mayoría de los judíos salieron a Israel, a Europa y África del Norte y muchas partes del mundo, pero en las comunidades judías en todo el mundo siempre tuvieron la Shana Haba Yerushalayim, o el próximo año regresamos a Jerusalén, parte de su cultura. Y también siempre tuve comunidad judía en Jerusalén y Israel, siempre. La mayoría de los judíos salieron, pero siempre tuve comunidad judía allá. Y la conexión entre los judíos y tierra de Israel muy fuerte, y conexión histórica y religiosa también. ¿Por qué entonces se llama ocupacionista, colonialista a Israel, si esa evidencia es tan clara? Porque cuando los judíos regresaron a Israel, establecieron casa nacional en el país, los árabes no aceptaron eso. Y la ONU intentó liderar un plano de separación, separar la tierra en los planos en 47 y después acuerdos de paz en 93, acuerdos de Oslo y todo, pero siempre los árabes no aceptaban la existencia de Israel como país o país judío. Lamentablemente, y estamos siempre en conflicto muy dinámico. Sí. Muy claro y muy fuerte. Sí. Esa explicación es muy necesaria, pero tenemos una invasión de contraevidencias y por eso estamos todo el tiempo viendo que hay fuego en el Medio Oriente. Ahora vamos a hacer otra pausita y regresamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Continuamos en con esta interesante entrevista a Su Excelencia, el embajador de Israel, del Estado de Israel en República Dominicana. Señor embajador, hablando de estas cosas, de lo que se mueve en Medio Oriente y su experiencia, voy a leer un párrafo pequeño de se conoce como una de las escritoras contemporáneas alemanas más famosas. De hecho, recibió un premio Nobel en el año 2009. Es la señora Herta Müller. Y ella fue invitada el año, creo que fue en el 25, a un fórum en Suecia para hablar de la comunidad judía en Dinamarca, creo. El asunto es que ella expuso una conferencia y dijo cosas muy interesantes. Quiero leer algunas para hacerle una pregunta. Ella dice, es de nación Rumanía, pero es
germano-alemana por sus padres. Y ella dice, los terroristas palestinos de Hamás cometieron una masacre inimaginable. Más de 1.200 personas murieron tras la masacre. Tras torturas, mutilaciones y violaciones, y 239 personas fueron secuestradas, según su informe. Se filmaron, dice ella, a sí mismos, los terroristas, como héroes y celebraron su baño de sangre. La Carta Fundacional de Hamás, firmada en 1987, establecía claramente que los judíos eran su objetivo desde 1987. No es el único movimiento que tiene ese objetivo, hay otros más antiguos, pero ellos, Hamás, Sí. declaran eso. Los judíos eran su objetivo y que la muerte de Dios, la muerte por Dios, era su más noble deseo. Así que ella está diciendo que para ellos morir es una gloria. No importa que maten a muchas personas haciendo eso. Sí. Entonces la pregunta es, ¿quiere usted explicarnos algo acerca de esa carta fundacional en términos de qué objetivos tiene, cómo funciona todavía, etcétera, y su relación con Israel? Sí, y Hamás, como yo expliqué antes, cuando Israel fue establecido en 1948, casi todos los árabes no aceptaron Israel y intentaron eliminar Israel en 9 o 10 guerras diferentes. Atacaron Israel y siempre Israel tiene capacidades militares y defensa. Y pueblo israelí muy resiliente, guerra de Yom Kippur, guerra de 6 días en 67, y también en tiempo de independencia, en 48. Pero el conflicto entre Israel y los movimientos árabes y países árabes fue conflicto nacional, porque por ejemplo, Fatah, hablamos sobre el líder de Fatah, Yasser Arafat, líder de Fatah como movimiento nacional que quieren eliminar Israel y establecer país árabe, más país árabe, porque hay 21 países árabes, hay un único país judío, y este fue el objetivo de Arafat. Hamás fue establecido como movimiento islámico radical, parte de los hermanos musulmanes y otros movimientos musulmanes en el Medio Oriente. En su charter, su carta del movimiento, hablan sobre destruir el Estado de Israel. Queremos todo el Estado de Israel, matar a todos los judíos, pero también continuar y ayudar a los otros movimientos y establecer califato musulmán en el Medio Oriente. Ahora, Hamás como movimiento no solo contra los judíos, o no solo contra Israel, contra otros grupos de minoría en el Medio Oriente, contra los cristianos, contra los drusos, los kurdos y contra los también gobiernos seculares. Porque Hamás, en 2005, nosotros salimos de Gaza, como fue como parte de estrategia israelí, puede ser como comienzo de proceso de paz y compromiso. Cambio de tierra por paz. Sí, exacto. Salimos de Gaza y la autoridad palestina controló Gaza en este día. Hamás atacó la autoridad palestina y mató todos los oficiales. Los grandes oficiales también salió a Gaza, pero mató muchos de los palestinos allá y estableció el gobierno de Hamás muy radical y comenzó a preparar
por atacar a Israel, porque cuando salimos de Gaza, muchos de los países en el mundo y la ONU hablaban sobre el nuevo Singapur del Medio Oriente, que jamás ahora, no jamás, los palestinos van a establecer hospitales, invertir en escuelas, educación, pero recibimos jamás como gobierno, y ellos, todo de ayuda que recibieron desde la Unión Europea, la ONU, invirtieron abajo de tierra, en los túneles, y también en construir los misiles. Y desde 2005 hasta 2023 tuvimos conflictos contra ellos porque siempre ellos dispararon misiles a Israel. Nosotros respondemos, la ONU y Egipto y Qatar ayudó en alcanzar acuerdos de alto fuego con ellos, pero el objetivo fue muy claro por ellos. Y también cuando atacaban Israel en 2023, Hamas o Sinwar, atacaban con miles de los terroristas de Nukba y otras unidades en Hamas y Islamic Jihad, pero también la población palestina entró después y mató y violó las mujeres israelíes y participó en este crimen. Y celebraron eso, celebraron los crímenes y compartieron los videos y las fotos con orgulloso hacer las cosas horribles en Israel. Y sí, este fue el objetivo principal de Hamas, pero el objetivo no terminar con Israel y parar. Sino seguir. Es muy importante entender por todos los otros países en el Medio Oriente, por los países europeos también, necesitan entender que jamás la ideología de ellos dice que hay dos partes del mundo, Dar el Islam, de casa de Islam, y Dar el Harb, casa de guerra. Cuando no hay gobierno islámico en un lugar, necesitamos siempre tener guerra y forzar a los otros y cambiar la religión y aceptar la Islam sunita, y también por ellos los chiitas y otras minorías en el Medio Oriente no aceptan. Pero la primera cosa que necesitamos hacer, eliminar a Israel, matar a los judíos, podemos continuar después. Y también un punto muy importante, que Israel como país democrático judío es en la frontera de esta lucha de la Occidente o los valores de libertad contra los radicales como Hamas y los otros movimientos. Sé que es importante, yo quiero tomar lo que dice, porque creo interesantísimo y peligroso a la vez, que no es nada más contra Israel, es contra todo el que no piense o acepte lo que ellos entienden. Sí. O sea, si Israel está ubicado realmente en el centro de la tierra, hasta Dios lo dice en su palabra, Sí. y es un puente, ha sido siempre un puente desde la antigüedad, ¿no? Pasaban por ahí los romanos, Sí. pues, ruta de Históricamente, Egipto, sí. Quitar a Israel de ahí implica, de acuerdo a ellos, tener un punto de control también hacia las naciones, por la ubicación que tiene. O sea, no es solo un interés religioso, sino también un interés político y económico. Quitar a Israel, eliminar, como ellos dicen, a Israel. Sí. Pero eso va a escalar, eso no se quedaría ahí. En caso de que pasara, que realmente Dios no lo va a permitir, pero en caso de que pasara, esa es parte de la perspectiva. Sí, sí, Entonces, claro. ¿qué es realmente, qué es lo que, después del 7 de octubre, para ser exacta, ha habido un crecimiento en el odio hacia Israel a nivel mundial? Sí. Millones de jóvenes han sido contaminados por la cantidad de noticias y de imágenes que se han hecho.
Esta señora dice, vuelvo a usar la conferencia de esta señora, dice que una manipulación de las imágenes lleva al mundo occidental cantidad de noticias gráficas que mueven nuestras emociones. Ella dice que el éxito de esto son nuestras emociones, son movidas. O sea, al ver ciertas imágenes nos parece que es algo horroroso lo que Israel hace. Entonces, esa imagen de que Israel es el autor siempre de maldades, invierte quién realmente es el actor y quiénes son las víctimas. ¿Qué es lo que Israel hace o debe hacer o debería hacer para que el mundo tenga noticias reales y sean noticias creíbles? Sí. Porque de allá sale algo que nosotros vemos de este lado y decimos, no, pero es que Israel tiene que, como dicen las noticias, hay que castigarlo, hay que hacerlo. ¿Qué es realmente lo que pasa? ¿Esas imágenes son reales? Es pregunta excelente e importante, porque jamás en un lado organización terrorista que tiene miles o decenas de miles de soldados o terroristas, pero en otro lado con años ahora muy profesional en liderar campañas de PR, medios sociales, en la prensa, y usar todos los canales y posibilidades y cooperación con el Occidente. Y también hay países, hay organizaciones que apoyan las campañas de Hamas. Hamas siempre desde 2005 atacó Israel con misiles para, y en objetivo, matar los civiles israelíes. Al mismo tiempo, Hamas usó los palestinos, civiles palestinos, como escudos humanos. Todas las actividades de Hamas fue en escuelas, en hospitales. Y para nosotros siempre difícil y siempre intentamos atacar los terroristas Hamas y no los civiles. Pero después del 7 de octubre entendimos que necesitamos hacer todo lo que podemos hacer para destruir Hamas. Este fue el objetivo muy claro. Al mismo tiempo, siempre intentamos ayudar a la población palestina. Y, por ejemplo, tengo un ejemplo perfecto. En 2025, desde mayo hasta agosto, nosotros mandamos 46,000 toneladas de comida para la población de Gaza. ¿Podría repetir la cantidad, por favor? 46,000 toneladas de comida. Pero después descubrimos que solo 5,000 toneladas llegó a la población de los palestinos. Porque Hamas siempre controló todos los camiones que entraron con la ayuda humanitaria. Y este fue el gran desafío para nosotros. Y cómo podemos, porque eso también con los americanos establecimos la organización o NGO para dar la ayuda humanitaria, sí, en una manera más eficiente del pasado, sí. Pues otra pausa, se nos está yendo el tiempo, pero ese aspecto yo quisiera que lo trabajáramos un poquito más, por el asunto de la invasión de noticias diciendo lo contrario. Sí. Ahora regresamos.
Su Excelencia, quiero hacer, antes de la pregunta que sigue, quiero hacer una aclaración. Cuando estudiamos las Escrituras, el libro, como se le dice al pueblo de Israel, encontramos que Dios habló por medio de profetas cosas muy específicas que iban a pasar. Y una de ellas, y voy a decir cuál ahora mismo, a mí me asombra ver la fidelidad de lo que Dios anunció que pasaría contra Israel, las naciones contra Israel. Por ejemplo, dice que las naciones asolarían y aplastarían a Israel por todos los lados. Las demás naciones pondrían a Israel como, cito específicamente, el blanco de habladurías y de calumnias. 2. Naciones de alrededor se apropiaron, dice Dios, de mi tierra. Dios llama mi tierra, la nación, el territorio que le dio Israel. Y dice, y lo hicieron con posesión al tomar las posesiones, a tomar Israel las tierras de Israel. Dice, lo hicieron con alegría de todo corazón y con desprecio del alma. Lo cual quiere decir que al quitar, gozaron haciéndolo, que es lo que dice esta señora, la forma en cómo despojan, maltratan, llevan la muerte, etc., de forma sádica. Dice además que Israel ha soportado el insulto de las naciones y que las naciones dicen de Israel, eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación, cosa que se oye también en las noticias. Dice, nunca más, dice Dios, hace una promesa a Israel, nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás los insultos de los pueblos. Y Dios dice, todo esto va a venir de naciones cercanas, de naciones que están más lejos y de naciones de otros lugares, lo cual estamos viendo precisamente de esa forma. Yo quise hacer todo lo que Dios dice que de Israel se dice. Habladurías. Las habladurías son rumores no fundados, sin fundamentos. Levantarán calumnias, es difamación, crítica, deshonra. Lanzan insultos, y eso quiere decir agraviar, hacer muy dura la ofensa, que la gente se sienta adolorida, heridas. Hacen acusaciones, que es atribuir, denunciar, incriminar, decir son unos asesinos, etcétera, etcétera. Y son ultrajados, maltrato, agresiones. Todo eso, dice Dios, que iba a pasar con Israel. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Descrito totalmente. Pero él dice, todas esas naciones van a hacer eso, pero yo también voy a enseñar a esas naciones cuántos se equivocaron y qué lejos estaba su opinión. Entonces, como usted acaba de decir, se dice que Israel no ayudaba en tiempo de guerra, pero usted acaba de decir que mandaban tantas toneladas de comida. Sí, miles y miles de camiones de ayuda humanitaria entró a Gaza. El desafío más grande para nosotros fue cómo podemos entrar a ayuda y llegar de los palestinos inocentes, los niños, mujeres, y jamás controló la mayoría, lamentablemente, la mayoría de la ayuda humanitaria, y usó también y vendió todos los productos para también financiar los soldados y las actividades terroristas de Hamas. Este fue desafío muy grande para nosotros. Hamas, como siempre, por años antes del 7 de octubre, usó toda la ayuda, todos los presupuestos que la Unión Europea y la ONU pagó. Todo lo que recibían. Sí, y mayoría de los presupuestos para construir las capacidades militares, no para ayudar al pueblo palestino. Y este punto el mundo necesita saber. Y Israel, desde el primer día de la guerra, ahora hablamos sobre guerra, muy difícil, por los palestinos también, porque para Israel no podíamos continuar con la amenaza de Hamas después del 7 de octubre. En otro lado,
nosotros, el ejército israelí, el gobierno israelí no tiene objetivo de atacar los pueblos palestinos, pero necesitamos destruir Hamas. Entonces, lo que estoy escuchando es que hay una acción que se opone de parte de los terroristas, ellos mismos se oponen a que el pueblo necesitado reciba la ayuda que se les envía. La toman para ellos, básicamente, y la venden, supongo que no de manera barata, ¿verdad? Habrá ahí alguna ganancia. Sí. Pero, entonces, ¿de qué forma se viste Hamas? Que usa al pueblo, a los de Gaza, los palestinos que viven ahí, que los utiliza más que nada, para ellos parecer inocentes y que los están protegiendo y que están luchando por ellos, cuando en realidad es lo contrario. ¿Qué pasa que nosotros, los que estamos de este lado de Occidente, no vemos eso? ¿Le falta a Israel hacer más promoción, difundir más la verdad, o cómo desvincular? Siempre Israel, sabemos que necesitamos hacer más en las redes sociales, invertir más. Pero en otro lado, Israel, país muy pequeño, 10 millones de personas, recibimos ayuda de las comunidades judíos y también cristianos en el mundo, pero hoy en día las redes sociales es elemento muy fuerte e importante. Y inmediatamente los musulmanes, mayoría de los musulmanes y los países árabes contra Israel, y usan todas las imágenes. Y también podemos, por ejemplo, mencionar canales como Al Jazeera, en el Medio Oriente, en todo el mundo, que tiene presupuestos muy grandes. Ellos invierten mucho en campañas negativas contra Israel y mentiras contra Israel en Gaza, y no solo en Gaza, en todo el Medio Oriente. Pero nosotros intentamos y necesitamos hacer más en este tema. Bueno, empezamos diciendo que la verdad en este mundo es escasa, que se habla más mentira y se cree más en la mentira que en la verdad. Sí, y ese es un elemento que está en contra de Israel como Estado. O sea, si Dios mismo dice, van a hablar mal, van a decir, etcétera, está anunciando que están en desventaja aparentemente por la invasión de noticias contrarias. Sin embargo, hay algo que no se puede discutir, y es que Israel siempre ha querido, usted habla un poquito de eso, nada más tenemos un minuto y quiero que lo enfoque bien. Israel siempre ha querido ayudar. Por ejemplo, en esta nación hemos recibido mucho de Israel. Aun cuando llegaron de Europa, que los recibió en aquel momento el que era el gobernante de aquí, la industria de Israel, el trabajo de Israel. Hay principal en el judaísmo, Tikkun Olam, mejorar el mundo. Y Israel, como país pequeño, si podemos investigar muchas de las tecnologías, podemos mencionar Waze, navegación de Waze, y en temas de medicina, de agricultura. El goteo fue inventado en Israel, y la innovación tecnológica en Israel muy fuerte. Y siempre yo fui muy orgulloso también aquí en la República Dominicana. Participamos después de la tragedia de Jet Set, con delegación que llegó aquí y trabajó con el equipo dominicano con los rescatistas. Y también en Jamaica, después de Melissa, mandamos delegación de los profesionales en medicina, 30 profesionales que trabajaron allá 2 semanas. Y Israel, sí, nosotros queremos cooperar y trabajar con países amigos para mejorar el mundo. Muchas gracias, señor embajador, por este tiempo.
Gracias. Lamentamos que no haya más tiempo para poder extendernos en otras cosas, pero Claro. agradecemos mucho que haya podido decir esto, aclarar y claro, valga la redundancia, cada uno tiene que tomar su decisión. Podemos oír la verdad y rechazarla, pero podemos oírla y abrir los ojos. Así Gracias. que como decimos los que creemos en el Señor Jesús, Él dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. La verdad liberta. Muchas Así gracias. que muchas gracias por estar aquí. Gracias por esta Gracias oportunidad y gracias y usted y todos los dominicanos que apoyan Israel y también por las relaciones muy buenas entre nosotros. Gracias por el trabajo que ha estado haciendo. Gracias. El Señor los sigue ayudando. Mis amigos, creo que estas palabras pueden encauzar un poquito nuestra manera de ver, de entender, de escuchar y de creer. Queremos que el Señor nos ayude a todos a poder poner las cosas de manera objetiva, en su verdadera perspectiva, y así seremos libres. Muchas gracias por estar.